Hola, buenas noches, gusto saludarles. Mi nombre es Aníbal Núñez, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Puerto Cortés. Quiero compartir con ustedes esta noche qué es la separación de la Iglesia y el Estado. La definición que podemos encontrar fácilmente es la separación de la Iglesia y el Estado. Es un concepto legal y político, la cual las instituciones del Estado y religiosas se mantienen separadas. Decimos que la libertad religiosa es mejor protegida cuando hay separación de la Iglesia y el Estado. Pero, ¿qué significa esto? El principio de la separación de la Iglesia y el Estado establece que no debe haber lazos institucionales que unan al Estado con una religión o con un grupo de religiones. Cuando hay separación, tanto el Estado como la religión tienen sus propias esferas de actuación y evitan inmiscuirse en la misión esencial del otro. Algunos plantean que el Estado podría cooperar de manera igualitaria con todas las religiones, pero en la práctica esto es imposible. Definición, similitudes y diferencias entre Estado laico, Estado confesional, Estado aconfesional y presentar ejemplos de qué países pertenecen a cada uno de estos. Estado laicos se utiliza para denominar al Estado que funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa de toda religión, países con el Estado laico como Guatemala, El Salvador, Honduras, etc. Si hablamos de Europa, hablamos de Francia y Alemania. Estado confesional es el que se adhiere a una religión específicamente llamada religión oficial, iglesia estatal o iglesia establecida. El que en el Estado reconozca una religión oficial no significa que no se permita practicar con otras libertades religiosas, bien públicamente o bien restringidamente en el ámbito privado. En este grupo se encuentran las ciudades del Vaticano, Irán, Arabia Saudita, Costa Rica. Actualmente es un Estado confesional. Estado aconfesional es el que no establece ninguna religión como oficial, aunque sea mayoritaria, y el que al mismo tiempo respeta a todas. Se llamará normalmente laico al Estado aconfesional y laicista al Estado anticonfesional. España se considera hace muchos años, desde el año 1978, con la aprobación de la Constitución española. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado laico y un Estado confesional? En este sentido, el Estado laico es el opuesto al Estado confesional, que establece una determinada religión como religioso oficial. La razón de ser del Estado laico es permitir la convivencia práctica y respetuosa dentro de la misma organización política de diferentes grupos religiosos. Explicar de qué forma estaba unida la Iglesia y el Estado durante el tiempo de la colonia o de la colonia española en Centroamérica, y explique por qué documentos oficiales se evidencia tal unión. Hasta la obtención de la independencia procesó que algunos países duró hasta finales del siglo XIX. La religión principal en América Latina era el catolicismo. Los documentos oficiales fueron las bullas alejandrinas y el Corcovado. Bullas alejandrinas es el nombre colectivo que se da al conjunto de documentos pontificios que se otorgaron a la corona de Castilla y se le otorgó el derecho a conquistar América y la obligación de evangelizar, emitidas por la Santa Sede en el año 1493 a petición de los reyes católicos cuya influencia ante el Papa Alejandro. Mencionar los artículos de la Constitución de la República de Honduras, establecer la separación de la Iglesia y el Estado. Gracias por acompañarme y por supuesto esta fue mi participación en esta noche. Saludos.